Bienvenidos al límite 19. En la última clase, que era el límite 18.3, me parece habíamos terminado, no del todo, este ejercicio. Dada la función demanda, P igual a 8 menos 2x sobre x más 1, hallar su dominio, imagen gráfica. Y es interesante, ¿no? La ley del consumidor con respecto a la ley de oferta y de demanda es muy importante, muy interesante. Y bueno, para los que siguen economía es fundamental saber esta parte de la microeconomía. Sobre todo la demanda, ¿no? La demanda, por lo general ya sabemos, viene de la palabra demandar, lo que exige, lo que solicita la sociedad, lo que requiere la misma de un cierto bien, de un cierto producto. Y hablando de un bien común, ordinario, un bien, lo que se dice inferior, entre comillas, no cosas raras como bienes Giffen y todo eso, lo dejamos de lado, no dije nada. Y por lo general, los bienes que requiere la sociedad, que uno necesita comprar como consumidor, los que requiere de uso común y de uso que no es tan común, bueno, tienen un cierto precio, un precio por unidad. Pero ¿qué sucede cuando escasea ese producto? Ahí se entiende lo que es la demanda. Más allá de las fórmulas, de las definiciones formales, bla, bla, bla. Si escasea el producto, me es difícil conseguirlo. Si es difícil conseguirlo, es segura probar, probablemente al ser difícil conseguirlo, cuando lo consiga va a estar a un precio muy alto. No me lo van a regalar. Es más, cualquier comerciante lo sabe, cuando escasea la harina, el precio de la harina aumenta. Por ejemplo, van yendo al mercado financiero, que es el mejor ejemplo. Siempre doy el ejemplo del mercado financiero, el dólar. Y el dólar es una moneda muy buscada, muy ansiada. El dólar aumenta generalmente, siempre porque aumenta por una cuestión devaluatoria, ¿no? O sea, hay más pesos en el mercado, hay una gran emisión de billetes de pesos frente a la cantidad o poca cantidad de dólares que tiene el Banco Central. Bueno, entonces o vas a un banco y si el dólar escasea, y si que escasea cada vez más, te lo van a cobrar más caro porque hay menos oro verde, como digo yo. Entonces, cuanto menos dólares haya en el mercado, más caro te va a salir. Bueno, lógicamente esto tiene que ver con la ley de la demanda. Cuanto menos dólares haya en el mercado, mayor es el precio y viceversa. Cuanto más dólares va disminuyendo el precio, pero eso no, generalmente acá no sucede en este país. Pero lo que quiero enfatizar es eso. X en nuestra función es la cantidad demandada y P es el precio por unidad. Se supone lo siguiente, por lo que dije del ejemplo de los dólares, ¿no? Al haber más demanda, o sea, significa que, bueno, más exigencia, más solicitado es el dólar. Bueno, lógicamente, al escasear esa cantidad de dólares en el mercado, obviamente el precio unitario por dólar va a aumentar. Y eso es lo que hay que entender. En este caso, X es la cantidad de dólares que hay en el mercado. Cuanto menos dólares hay en el mercado, mayor es el precio. Por eso, y al revés también se dice, cuanto más X, o sea, más dólares haya en el mercado, y cuanto más grande sea la X, menor va a ser el precio. Porque va a haber más oferta. Más oferta significa más ofrecimiento de dólares. Bueno, y esto lo tienen que entender muy bien. Porque esto es parte de la vida real. Está bien, uno después lleva todos estos conceptos a fórmulas matemáticas, pero bueno, esto es una aproximación de la vida real, de cómo podría funcionar el precio de demanda de un cierto bien, es una aproximación. Pero ustedes tienen que entender esto con los dedos, porque es de la vida real, ¿no es cierto? El Banco Central, por ejemplo, para que no aumente el dólar, porque como cuando escasea el dólar en los bancos, el precio del dólar aumenta. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Emite dólares. Bueno, ¿para qué? Para equilibrar para balancear ese aumento de dólar, ¿no? O sea, balancear significa, bueno, para que no se te vaya muy por las nubes, entonces el Banco Central emite como para que haya más, obviamente, dólares en el mercado. Y al haber más dólares en el mercado, mayor es la X, hablando en términos matemáticos, y el precio disminuye.
Por eso, cuanto más grande es la X, más ofrecimiento, ¿no?, de artículos hay en el mercado, el precio de ese artículo por unidad disminuye. Por eso la función precio de demanda es una función decreciente respecto de la cantidad. Bueno, está bueno haber perdido un poquito el tiempo con respecto a esto porque ahora vamos al problema. Esto es una modelización de lo que podría suceder en la vida real. Nadie sabe si, qué sé yo, el precio del dólar varía con la cantidad, varía con la cantidad de X de dólares que hay en el mercado en forma homográfica, porque esto es una función homográfica. No sé, generalmente, bueno, podría ser lineal, homográfica, exponencial, no sé qué tipo de función matemática puedo modelar para ver cómo varía el precio del dólar en el mercado con respecto a la cantidad de X dólares que hay en el mercado. No lo sé, bueno, esto es un modelo de matemático que se aproxima a la realidad. Bueno, y ahora hablando del problema, sacamos el dominio de esto, sacamos la imagen, graficamos, no sé si graficamos. No graficamos. Todavía no graficamos, vamos a graficar. Pero el dominio de imagen lo sacamos, y hablamos muy largo y tendido. En 18.1, 18.2, 18.3 estuvimos hablando del dominio y la imagen del dominio y de la imagen de esta función. Mensajes resultan demasiado molestos. Siempre me llaman cuando estoy dando clase. Entonces, bueno, tengo el dominio y tengo la imagen de esta función. No lo puedo apagar porque estoy con el cronómetro midiendo el tiempo. Bueno. Función demanda es precio 8 menos 2x sobre x más 1. Entonces, sacamos el dominio de imagen en todas las clases de límite 18, 18, 18.1, 18.2, 18.3, estuvimos hablando de esto. Y sobre todas las cosas, hay que entender muy bien que cuando uno saca el dominio de una función común, abstracta, bueno, uno aplica las tres reglas de dominio, ¿no? Cuando hay algo con x dividiendo, tiene que ser distinto de 0. Cuando hay una raíz par de algo con x, lo dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Y cuando hay un logaritmo, ¿no?, puede ser logaritmo natural, decimal o logaritmo en cualquier base, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. Es una regla de dominio, pero aquí lo siguiente. Voy a apagarlo porque no. Gracias. Entonces, ustedes cuenten el tiempo. Cualquier cosa. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Teníamos en cuenta las tres reglas de dominio. Las tres reglas de dominio. Las tres reglas de dominio que lo podemos aplicar en cualquier función, pero cuando se trata de una función de la vida económica hay que tener en cuenta de que x, la cantidad en este caso demandada, tiene que ser una cantidad mayor o igual a 0, ¿no? 0 o valor positivo. Y también hay que tener en cuenta de que el precio, acá lo puse, tiene que ser una cantidad también mayor que 0. Un precio igual a 0 no tiene sentido, porque me lo están regalando. El precio tiene que ser un valor positivo. Entonces, dos cosas importantes. Me dan una función de la vida económica, la función demanda, la función oferta, la función la que sea. En principio, la x tiene que ser un valor mayor o igual a 0. Y esta función, que es el precio, tiene que ser mayor que 0. Si me hubiesen dado, por ejemplo, el ingreso en función de x,
el ingreso siempre también es un valor mayor que 0, ¿no? Puede ser mayor o igual a 0, ingreso igual a 0 significa que no vendí nada. Si me da la función oferta, el precio de la oferta también tiene que ser mayor que 0. Pero si, por ejemplo, me dan una función que es la función beneficio-ganancia, esa sí puede ser negativa. El beneficio negativo o la ganancia negativa, ¿qué significa? Que estoy perdiendo. La ganancia tiene que ser una ganancia efectiva, positiva, mayor que 0. Igual a 0 significa ganancia igual a 0, que no gané ni perdí, trabajé al costo. Y cuando trabajo al costo, el ingreso es igual al costo. Pero cuando el ingreso supera el costo, entonces hay un beneficio, porque yo sé que el beneficio de la ganancia es ingreso menos costo. Si el ingreso es mayor que el costo, obviamente la ganancia va a ser positiva. Que es lo que pretendo en cualquier negocio, claro. Muchos problemas piden, bueno, cuál es la mínima cantidad de artículos que debería vender para lograr una ganancia efectiva, que significa una ganancia real, una ganancia positiva. Y bueno, es el momento en que el ingreso es igual al costo. Cuando igualo el ingreso al costo, saco la mínima cantidad de X artículos que debería yo vender para poder equiparar el ingreso con el costo. Hasta ahí trabajé al costo. De ahí en más, cuando venda más, empiezo a obtener una ganancia efectiva, una ganancia positiva. Bueno, estoy hablando un poco de las funciones económicas. Pero bueno, voy en vuelta a esto. Tengo el precio de la demanda, X tiene que ser mayor o igual a 0, el precio mayor que 0. Con esas dos condiciones yo puedo analizar el dominio de la función. Y también la imagen. Lo vi en los otros videos, véanlo, repásenlo, yo no voy a hacer, simplemente es un repaso. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar la función y después analizar, bueno, la continuidad de la función y después poder hallar la función ingreso. Bueno, para graficar esto, nosotros ya hemos sacado la imagen, el dominio, ¿no es cierto?, de la función. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen que va de 0 a 8. El dominio no recuerdo cómo habría quedado, pero bueno, no importa, lo podemos evaluar también. Yo ya ahora lo voy a poner. Igualmente podemos repasar de los videos anteriores. Pero teniendo el dominio y la imagen de esta función, yo puedo graficar la función cualitativamente, sin tanta precisión. Obviamente que si lo puedo meter esta función en el GeoGebra, cualquier calculadora gráfica lo hace, pero habiendo sacado el dominio y la imagen de la función, yo puedo graficar la función demanda, porque yo sé, y lo dije al principio de la clase, que la función demanda, del precio en función de la demanda X, es una función decreciente. Significa que a medida que aumenta X, ¿no?, aumenta la cantidad de bienes que hay en el mercado, el precio disminuye. Se lo dije varias veces, no sé si 20 veces, pero lo dije varias veces. Entonces yo sé que la función va a decrecer, va a decaer. Bueno, con ese concepto, más habiendo sacado dominio e imagen, yo puedo graficar la función cualitativamente de una forma así, rapidísima. Bueno, vamos a eso. Tuve que apagar el celular, porque 3 llamados seguidos me exaspera, no lo soporto. Y justo llaman cuando estoy dando clase. Para eso existe el WhatsApp. Prefiero mandar un WhatsApp y no estaban llamando. Porque uno no sabe lo que está haciendo el otro. Quizás está ocupado y uno está molestando con la llamada. Lo mejor es el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Mirá, necesito otra cosa. Ah, bueno, mirá, contesto. Estoy en otra cosa, ahora después lo arreglamos. Más fácil. Estás llamando y molestando. Bueno. Ok. Vamos a graficar esto. Vamos a poner el dominio y la imagen. La imagen ya quedó plasmada en la clase límite 18.3. Y si yo bien recuerdo, el dominio de la función precio no es otra cosa que sale así, ¿no? Lo digo y ahora lo pongo. ¿No? Para eso hay que repasar los videos anteriores. Saco el dominio de esta función. A ver, como si fuese el dominio de una función cualquiera. El x más 1 tiene que ser distinto de 0, ¿no?
sea, x más 1 distinto de 0 implica x distinto de menos 1, porque si x vale menos 1, me queda menos 1 más 1, 0. Estoy dividiendo por 0, es una brutalidad. Entonces x tiene que ser distinto de menos 1. Pero a su vez el precio tiene que ser mayor que 0. Precio 0 no puede ser, como está regalando, y precio negativo sería una locura. No existen precios negativos en la realidad. Entonces, el precio tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto es mayor que 0, y cuando es mayor que 0, uno resolvió estas cosas. Este precio es mayor que 0. Y lo vamos a poner acá abajo para hacer un chastre. Miren qué malo que soy, que estoy medio repasando la cosa, cuando tendríamos que repasar los otros videos. El precio es mayor que 0. Esto es diferente a 0, ¿no? Ya sabemos que es diferente a 0, bla, bla, bla. Pero acá la X, sabemos que es un valor mayor o igual a 0 porque es cantidad de cosas, cantidad de artículos, no puede ser cantidad de cosas negativas. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es la siguiente, X es mayor o igual a 0. Si le sumo 1, va a ser positivo. Esto ya lo vimos el otro día. Y lo demostramos. Si X es mayor o igual a 0, el número mayor o igual a 0, que es 0, 0 más 1 es 1, positivo. Si X es igual a 1, 1 más 1 es 2, positivo. Si X es igual a 3, 3 más 1 es 4, 4 es positivo. O sea, si X es mayor o igual a 0, X más 1 es positivo, es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, ya está. Lo paso multiplicando al otro lado, me queda 8 menos 2x mayor que 0 por x más 1. Y el sentido de la desigualdad no cambia porque lo que estoy pasando al otro lado es un número positivo. Ya está. No cambia el sentido de la desigualdad. Queda 8 menos 2x mayor que 0. Y acá a la hora de despejar me queda esto. Entonces está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, me queda x menor que 4. X menor que 4. Pero yo sabía que X es mayor o igual a 0, porque es cantidad de cosas que se están demandando. Entonces, la cuestión es que X es menor que 4, pero a su vez X es mayor que igual a 0. Por lo tanto, esta condición y esta condición van de la mano, se tienen que cumplir a la vez. ¿Por qué? Porque X no solamente es positivo, sino que X tiene que ser menor estrictamente que 4. Por lo tanto, el dominio no es otra cosa que el conjunto de los valores de x que están entre 0 y 4. O sea, por lo tanto, esto se puede poner como el conjunto que va de 0 corchete a 4 paréntesis. Por lo tanto, el dominio de la función va de 0 a 4, sin incluir el 4. Listo. Y así repasamos el tema del dominio cuando ya está explicado el límite de 18. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? No, todo bien. Buenísimo. Voy a prender el celular ahora a ver si me dejan de llamar por teléfono. Sí, pero bueno, yo quiero poner el cronómetro por eso. Bueno, espero que no llamen de nuevo, por favor. Entonces tenemos el dominio de 0 a 4 y imagen de 0 a 8. Con estas dos cosas puedo graficar. Con estas dos cosas puedo graficar. Más teniendo en cuenta la ley de la demanda, de que el precio unitario de la demanda disminuye con la cantidad X demandada. O sea que la función precio es una función decreciente de la demanda X. O sea que a medida que aumenta el X, o sea la demanda X aumenta, o sea la X aumenta, el precio unitario disminuye. Eso significa que la función precio de demanda decrece. Bueno, entonces vamos a hacer el gráfico. La imagen va de 0 a 8, esto lo dejo acá.
Entonces yo tengo el dominio, tengo la imagen va de 0 a 8, esto lo sacamos en el límite 18, esto lo repasamos recién ahora, va de 0 a 4, con esas dos cosas yo tengo que graficar. Entonces, para graficar, tres cosas. Dominio, la función demanda, 0 a 4. De 0 a 4 sin incluir. 2, la imagen. De 0 a 8. Y después, la ley de la demanda, fundamental en microeconomía, que dice que el precio unitario del bien demandado, ley de demanda. Esto se cumple siempre para un bien inferior o común. Para un bien inferior o común, el precio unitario de la cantidad demandada X disminuye. O sea, para un bien inferior o común, el precio unitario de la cantidad demandada X disminuye a medida que aumenta X. Es decir, el precio de demanda, que se pone así, P versus X, es una función decreciente. Siempre. Y esto lo tuvieron que haber visto en microeconomía. Muy importante. Bueno, ahora borro esto de acá abajo. Imagen va de 0 a 8, ya lo sabemos. Bueno, con estas tres cosas yo tengo que hacer el gráfico ya, así, rápido. No importa que esto ya sé que es una función homográfica, bla, bla, bla. Ya sé qué pinta tienen las funciones homográficas. Pero no importa qué función sea, si es homográfica, exponencial o lo que sea. Con estas tres cosas yo tengo que saber graficar una función microeconómica de la vida. Precio X. Bueno, el dominio va de 0 a 4. Ahí, ese es el dominio. Ahí va a estar encajada la función. Fuera de ese conjunto no existe la función. Y después la imagen del precio va de 0 a 8. Bueno, pongamos que el 8 está acá. Esta es la imagen, este es el dominio. Bueno, por ejemplo, en 0, porque el 0 está incluido dentro del dominio, en 0 ¿cuánto vale la función? Bueno, en 0 reemplazo X por 0 acá, me queda 2 por 0, 0, me queda 8 menos 0, 8, 0 más 1, 1, 8 dividido 1, 8. O sea que la función corta acá. Y en 4, aunque no llegue, en 4, o aunque no llegue a 4, porque acá hay un paréntesis, si llegase, ¿qué valor tendría el precio? Bueno, el valor que tendría el precio es 0, porque si yo reemplazo acá por 4, acá donde dice X me queda 2 por 4, 8, 8 menos 8, 0, 4 más 1, 5, 0 dividido 5, 0, o sea, estaría tocando acá, pero no lo toca acá, acá pongo un punto blanco como diciendo no llega ahí, no sé si un punto blanco se ve,
pero lo vamos a poner como corresponde. Es como que no llega ahí. No llega a tocar ese punto. Bueno, y por la ley de demanda tiene que decrecer. Entonces tendrá que dibujar una cosa así. Si dibuja una cosa así, aproximada, ¿no? Una curva que decae, que decrece. Bueno, uno lo podría dibujar así también. Pero bueno, no sé, en realidad es una función homográfica. Y una función homográfica no tiene esta pinta de línea punteada. O sea que la línea punteada no iría, no sería la gráfica de la función. Esta sí corresponde a la gráfica de una función homográfica, porque sabemos que las funciones homográficas tienen esta pinta, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá está el -1 para esta función, acá hay una asíntota vertical en -1, bueno, lógicamente, y acá hay una asíntota horizontal en -2, eso lo tienen que saber sacar. Bueno, la gráfica va a ser así, más o menos. Esa es una gráfica de una función homográfica. Bueno, la función homográfica decrece así, en esta forma. Es como que podríamos decir, es cóncava mirándolo desde arriba, no importa. La cuestión es que si uno no hace gráfico de la homográfica, uno podría ir tirándole un par de valores más a la función como para saber que tiene esta pinta y no esta pinta. Porque la función decrece tanto de esta línea puntea o de esta línea en lleno, pero ¿cuál de las dos es? Bueno, por lo que hicimos de la gráfica de la función homográfica, si la sabemos hacer, lógicamente tiene esta forma, digamos, de cuneta, tiene esta forma cóncava, mirada desde arriba, ¿no? Tiene una forma digamos, de cuenca, ¿no? Y esta forma de cuenca la tiene esta curva negra, en cambio esta la tiene en forma de meseta, que la línea punteada no corresponde a la función homográfica. Entonces esta la tacho, pero también podría sacarlo así. Le voy tirando valores como para saber por qué tiene que ser de esta forma. Por ejemplo, si x vale 2, estamos acá a la mitad de camino, ¿no? Si x vale 2, bueno, reemplazo x por 2, me queda 2 por 2, 4, 8 menos 4, 4, y acá me queda 2 más 1, 3. O si x vale 1, por ejemplo, que es más fácil, ¿no? Si x vale 1, supongamos que el 1 está un poco más cercano al 0, claro, por acá. Si x vale 1, me queda 8 menos 2 por 1, 8 menos 2, 6. 6 dividido 2 es 3, o sea que me quedaría por acá. Entonces, más o menos, vamos tirándole valores y vamos viendo que la curva tiene una forma de panza, digamos, de cuenca, ¿no? Así cóncava. Y por lo tanto no corresponde al gráfico de esto. Fíjense, para 1 da 3, el 3 no está acá arriba, está acá abajo. Entonces, bueno, más o menos gráficamente uno se da cuenta cómo es la gráfica, tirándole valores, o si no, viendo cómo es la curvatura, ¿no?, de la función homográfica, y esta curvatura responde a esta curvatura que estamos viendo cóncava acá, de esta forma. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Entiendo. Sí, sí. ¿Entiende? Ok. Ahora sigue funcionando el relojito. Bueno, bárbaro. Ok, entonces ya hicimos el gráfico de la función demanda. Y ahora vamos a analizar la continuidad. Y como me avisa que ya faltan 30 minutos, ya voy cortando, así hacemos este cortito. Y quiero que quede bien claro el gráfico, teniendo dominio, teniendo la imagen, sabiendo la ley de oferta, la ley de oferta y demanda, que es la ley de consumidor que vemos en microeconomía, la ley de la demanda. La ley de la demanda me está diciendo que la función del precio unitario de cualquier bien común o inferior, que no sea Giffen ni nada raro, decrece con la cantidad X demandada. Esto es una ley de la microeconomía que hay que saber. Y ya le expliqué con el tema de los dólares, con el tema de la harina en un mercado. No sé, hay muchos ejemplos para explicar. Entonces, vemos que tiene que ser decreciente. Ahora, no sé si es decreciente así o así. Entonces, para saber bien si es decreciente de esta forma, con esta curvatura o con esta otra, esta curvatura se llama cóncava y esta curvatura en línea puntilla se llama convexa, mirada de arriba, para ver qué tipo de curvatura tiene,
tengo dos recursos. O grafico la función homográfica a secas de esta función, como la que tengo ahí. O le tiro valores. Tiro valores y voy a ver que tiene esta curvatura, ¿no? Tiro otro valor, qué sé yo, 2, 2 por 2, 4, 8 menos 4, 4, 4 dividido 3 es 1,3, bueno, para 2 me va a quedar por acá abajo. Entonces le voy tirando valores como para saber que tiene esta curvatura. Si no, recurro a lo que yo sé de la función homográfica y cómo graficarla. Para graficar la función homográfica necesito la asíntota vertical, que la tengo en x igual a menos 1, igualando a 0 el denominador la encuentro, y después la asíntota horizontal, que la obtengo haciendo límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito, me queda menos 2, y acá trazo la asíntota horizontal menos 2. Yo ya sé que tiene esta curvatura, bueno, bárbaro. Creo que lo hice bien ahí, a 0, sí. Entonces ya sé que tiene esta forma de curvatura cóncava o de cuenca. Entonces esta parte no sería. La mejor forma a la hora de graficar, dominio imagen y le tiro un par de valores más para saber qué tipo de curvatura tiene y ya está, no hace falta graficar la homográfica. Si quiero la grafico, pero. Entonces esta va a ser la gráfica de la función de mando. No se olviden de tirar un par de valores para saber qué tipo de curvatura tiene, si una curvatura cóncava o convexa. En este caso, tirando para 1 me vale 3, para 2 vale 2 por 2, 4, 4 tercios, o sea que esto sería 4 tercios, lo que está acá sería 4 tercios es 1,3, periódico. Bueno, tirándole un par de valores yo ya sé y conozco cómo va a ser la gráfica de la función. Así que bueno, bárbaro, nos vemos entonces en el límite 19.1 y seguiremos ahora apostando a cómo es a la continuidad de la función en su dominio y después lo de la función ingreso. Así que nos vemos en 18.1, no se vayan, chau chau.